que nos ha permitido recorrer todo un camino, un itinerario. Bendito Dios que durante estos días que hemos estado reflexionando sobre el proyecto de Jesús en nuestra vida cotidiana, hemos tenido la oportunidad de saber que este proyecto de Jesús no está lejos de nuestro alcance, sino está al alcance de cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros hablamos de este proyecto, no es hablar de un proyecto más, ni de un proyecto, vamos a decir, que está ad experimento. Cuando nosotros hablamos de este proyecto de Jesús, estamos hablando del camino que todo discípulo, seguidor de Jesús, que todo bautizado, tendría que seguir a lo largo de su vida y que tendría que seguir en el día a día, en su vida cotidiana. Por eso es que nosotros nos hemos atrevido a hacer una aproximación de reflexión sobre lo que son estos 5 valores del reino y los hemos puesto en nuestra vida cotidiana con ejemplos muy concretos, al alcance nuestro, con lenguaje pues muy propio de nuestra vida cotidiana. Y así nosotros empezamos el primer día donde abordamos el amor a Dios, y desde el amor a Dios abordamos también el amor al prójimo. Y ahí nosotros profundizamos sobre la oración y sobre el servicio. En el tercer día, una vez visto el amor a Dios y el amor al prójimo, nosotros vimos la importancia de volver sobre la verdad, de poder poner la mirada en la verdad, reafirmando que la verdad es lo que es y que nosotros no podemos en este momento estar inventando verdades, o mucho menos fraccionando la verdad o teniendo otro tipo de actitudes. Para nosotros la verdad es lo que es, y ahí es donde nosotros nos vamos a mover. Por eso es tan importante ver cómo ahí nos hemos venido moviendo, a tal grado que cuando llegamos al día de ayer, nosotros caímos en cuenta de algo muy importante y dijimos, ¿sabes qué? Así como vivimos el amor, así vivimos también la verdad, pero en el amor y la verdad nosotros vivimos también la libertad. Y de ahí que nosotros hayamos centrado la mirada en la parte del discernimiento, de la decisión, del uso de la libertad de la persona, y decíamos, ¿sabes qué? Nosotros a lo largo del camino decidimos, Dios nos dio libertad para decidir. Y entonces nuestra vida actual es fruto de nuestras decisiones, y nos dimos cuenta de que muchas de nuestras decisiones han sido erróneas en nuestro caminar. Pues bien, eso nos llevó a saber que nos hemos dañado con nuestras decisiones que muchas veces hemos tomado erróneas. Y por eso nosotros le pedimos al Señor el día de ayer que sanara, que sanara nuestro corazón, que sanara nuestro cuerpo y que sanara nuestro espíritu. Y nosotros entonces le pedimos a Él de forma muy profunda, Señor, sana nuestro cuerpo, sana nuestro corazón y sana nuestro espíritu. Y tuvimos esa experiencia hermosa de saber que Él siempre nos quiere ver bien y que nos quiere ver libres, que Él ha venido para salvarnos. Dice el texto del Evangelio en San Juan que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo y para que éste tenga vida eterna, cuando establece aquel diálogo con Nicodemo. Pues bien, ya que hemos hablado sobre estos elementos y hemos abordado el amor, hemos abordado la verdad, hemos abordado la libertad y justicia, ahora, mis queridos hermanos, vamos a abordar por último una parte muy importante. Lo que vamos a abordar ahora va a ser tan fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar en un título muy importante, donde diremos:
sin sacrificio no hay gloria. Es decir, sin cruz no se puede llegar a la gloria. Y aquí es donde va a estar muy interesante toda nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nosotros ahora es el momento de saber que este camino, pues aparentemente en la reflexión tiene mucha fuerza. Pero ¿saben una cosa? Para poder vivir y para poder mantenerse en el amor, en la verdad, en la justicia, en la libertad y en la paz, se requiere un verdadero esfuerzo, se requiere una verdadera lucha, se requiere sacrificio, se requiere constancia, perseverancia, se requiere cuando se cae levantarse, se requiere que de verdad no se pierda la mirada de ahí. Y entonces aquí es donde vamos a entrar en esta parte tan importante. Para esto, ¿dónde vamos a basar toda nuestra reflexión? En algo que hacemos cotidianamente en nuestros viernes de Cuaresma. Me estoy refiriendo con ello al acto de piedad del Vía Crucis. Hace un ratito que estaba reflexionando, no lo había reflexionado y se los dije que hace un ratito lo estaba haciendo apenas, ¿sí? Y estaba viendo todo el Vía Crucis. Miren, qué curioso, ahí está todo el Vía Crucis. Y en cada templo al que ustedes vayan, van a encontrar el Vía Crucis. En toda la mayor parte de los templos vas a encontrar el Vía Crucis. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar el Vía Crucis ahí en cada templo? Por una sencilla razón, porque ese es el camino que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Porque en el Vía Crucis está representada nuestra vida cotidiana. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar, ¿saben? Ustedes empiezan aquí y ven desde ese momento del juicio y empiezan a darle la vuelta. A veces ni siquiera se necesita rezar. Incluso, qué bueno que lo hagamos. Pero cuando tú te quedas un momento aquí y empiezas a analizar y ves esta escena y te das cuenta que es el momento en el que Jesús es condenado a muerte, empiezas a reflexionar. Y de aquí te vas al siguiente, donde toma la cruz, te vas al siguiente momento, donde él cae por primera vez, donde encuentra a su madre, donde va a encontrar después la ayuda del Cirineo, donde encuentra a la Verónica, donde cae por segunda vez, donde consuela a las mujeres, donde él cae por tercera vez, donde en el momento en el que es despojado de sus vestiduras, el momento en el que es clavado en la cruz, en el momento en el que muere en la cruz, el momento en el que es bajado de la cruz y llegamos al momento de la resurrección. ¿Sabes una cosa? Lo curioso de todo esto es que de ahí no te puedes brincar acá. No te puedes brincar acá. Para que tú puedas recorrer verdaderamente el Vía Crucis, necesitas dar el camino. Necesitas hacer el camino. Y este camino, Padre, ¿qué relación tiene con la vida cotidiana? Vamos a empezar con un texto del Evangelio. Y lo vamos a hacer a partir del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. Fíjense qué curioso, porque dice el Evangelio de San Marcos que Jesús, otra vez 6 días después, dice que llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y les pidió que fueran con él y se retiró con ellos. Entonces dice el texto que se fueron a un lugar alejado, a una montaña. Nosotros hoy sabemos que es el Tabor, y resulta que agarra a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva, pero los lleva a ese lugar apartado, al cerro, al monte, a la montaña, donde el hombre se encuentra con Dios, donde en el horizonte se pega el cielo con la tierra, donde ahí nosotros vemos que en el horizonte se pega el cielo con la tierra. Y resulta que los lleva ahí, y cuando llegan a ese lugar, inmediatamente Jesús empieza a hacer oración. Pero en el momento de la oración empieza a transfigurarse, a tomar una figura diferente de la cotidiana. Y dice que empezó a tener una
una vestidura, un resplandor, una blancura tan hermosa que jamás nadie la ha podido igualar. Y dice que cuando acuerda, estaba hablando con Moisés y con Elías. Y entonces, en ese momento, aparece esa expresión: están hablando, conversando. Pero para esto, Pedro, Santiago y Juan están ahí viendo toda la escena. Pero fíjense hasta dónde llega. Llega el momento en el que ellos empiezan a estar y asustarse. Pero el susto que tienen no es el susto de tener miedo, sino el susto de impresión. Empezaron y se asustaron cuando vieron que Jesús estaba resplandeciente, cuando vio que estaba conversando con Moisés y con Elías. Y dice: a ver, ¿qué está pasando? Y entonces viene ese momento en el que Pedro le dice a Jesús: oye, Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, aunque nosotros nos quedemos fuera. Pero lo curioso de todo es la manera como ellos se quedan impresionados de aquello que está pasando. Y entonces, qué a gusto estamos aquí. El susto no es vamos a correr de aquí, sino qué a gusto se está aquí, Señor. Llega el momento entonces en el que se escucha la voz que dice: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Qué curioso, porque cuando Pedro le dice que a gusto estamos aquí, Jesús no lo deja ahí, sino que lo baja nuevamente y les dice: a ver, muchachitos, espérense un momento. Para poder llegar a la gloria, primero hay que cargar la cruz. Y hay que primero cargar la cruz. No se puede llegar a la gloria sin antes cargar la cruz. Y dice que bajaron a su vida cotidiana. ¿Cuál era esa vida cotidiana? Era lo que nosotros conocemos, el camino de la cruz. Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta que entonces ese es el camino para todos nosotros. Pero ¿cómo, Padre? A ver, vamos a explicarlo de forma concreta en cada una de las estaciones. Y se van a dar cuenta de que ahí está relacionada nuestra vida. Empecemos con la primera estación. Es cuando Jesús es condenado a muerte. Fíjense qué curioso. Jesús es condenado a muerte. ¿Por qué es condenado a muerte? Jesús es condenado por todo el anuncio del Evangelio. Porque dijo la verdad, porque se portó recto, porque fue un hombre coherente, porque siempre dijo y anunció la misericordia, perdonó los pecados, levantó a los caídos, estuvo involucrado en la vida de la gente, los levantó en la esperanza, vino a ventilar las injusticias que se vivían. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, es el momento en el que nosotros nos damos cuenta que aquel que se diga discípulo de Jesús y aquel que quiera vivir una vida de rectitud, nunca jamás, hermanos, va a tener una vida, no va a tener una vida de bonanza y una vida de placer. Cuando alguien se atreve, aquí, ayer de verdad le agradezco mucho a un joven que quizá está aquí, o no recuerdo si fue en la mañana cuando me dijo el joven, pero me decía: padre, un joven como de unos 17 años, me decía: padre, gracias por haber hablado de la verdad. Me sorprendió a mí mucho que un jovencito me estuviera diciendo eso. Pero es que fíjense ustedes, hablar de la verdad es bonito, pero sostener la verdad, pero poder sostener la vida recta, pero poder sostener una vida coherente, pero poder sostener una vida de verdad justa y recta, no es nada sencillo. El que se atreve a vivir correctamente, debes de saber que vas a ser señalado, vas a ser condenado, vas a ser en este momento de todo tipo de cosas. Incluso ustedes vean, ¿a quién aprueba el sistema? Aprueba el sistema a la persona que hace trampa, a la persona que entra a la moda, a la persona que viene a meterse a todos esos tipos de fenómenos culturales que hay. ¿A quién aprueba el mundo hoy? Aquella persona que está ahí. Qué curioso, les quiero poner un ejemplo sencillo. Nosotros hoy vemos cómo el sistema que tenemos es un sistema que finalmente defiende
a los perros, pero no defiende los derechos humanos. Aprueba los vicios y no aprueba la autoridad de los papás. Aprueba las tonterías de las personas, pero no aprueba la verdad. Y si tú quieres vivir una verdad, que sea la verdad que ellos te imponen. Cuando acuerdas entonces, empiezas a vivir en una rectitud de vida, pues claro, el que es amigo de Jesús, ser amigo de Jesús es ser amigo de la cruz. Y cuando tú te acuerdas, claro, quieres entrar en la dinámica, quieres entrar, déjame decirte, no se trata solamente de venir a misa, no se trata solamente de estar rezando el rosario. Esas son prácticas sacramentales y prácticas de piedad grandes, pero ¿dónde se vive verdaderamente? ¿Dónde se vive el discipulado de Jesús? Se vive todos los días, cuando tienes que enfrentar en el momento, cuando tienes que ser caritativo, cuando tienes que aprender a perdonar, cuando tienes que aprender a dar una nueva oportunidad, cuando tienes que aprender a ser misericordioso, cuando tienes que aprender a ser justo, cuando tienes que aprender, mejor dicho, cuando tienes que hacer recto, cuando tienes que ser recto, cuando tienes que ser una persona amable, cuando tienes que incluir a los excluidos. Y fíjense que eso es muy curioso, porque aquí la rectitud tiene un precio, y el precio nosotros lo vemos en Él. Él fue coherente hasta el último momento. Por lo tanto, Jesús es condenado a muerte. El que es capaz de tomar el camino de Cristo tiene que empezar a darse cuenta de que en medio del sistema actual, en medio de la globalización que vivimos, en medio de todo este mundo vertiginoso y remolineante, nosotros vamos a causar un gran escándalo cuando nosotros nos mantengamos en la verdad, cuando nosotros nos mantengamos en el amor, cuando nosotros nos mantengamos en Él. Por eso fíjense qué curioso, la segunda estación, Jesús carga con la cruz. Y llega el momento en el que no solamente se tiene que asumir, sino que se tiene que cargar la cruz. Y ese cargar con la cruz es responsabilizarte de la propia vida, de la propia existencia. Es responsabilizarte de aquello que tú tienes, de aquello que tú has asumido como persona. Oye, a ver, vamos a los ejemplos cotidianos nuevamente. A ver, ¿qué significa en este momento cargar con la cruz? Significa ser una persona responsable con tu vida y con la vida de los demás. Te hago una pregunta. A ver, quienes en este momento decidieron ser papás, ¿quién te dijo que ser mamá era una cuestión de gloria? ¿Quién te dijo que ser papá era una cuestión de gloria? ¿Sabes qué? Ser papá y ser mamá implica una grandísima responsabilidad. Implica un trabajo continuo, implica una donación y una renuncia total. Por ejemplo, algunas personas ahora en estas ondas jóvenes y en estas ondas nuevas, decir, ¿sabes qué? Los papás dejan encargados a sus hijos con los abuelos y ellos se van a bailar. ¿Sabes una cosa? Aplástate en tu casa. Ellos no lo parieron. Aplástate en tu casa, es tu hijo. Eres una madre y eres un padre y no tienes por qué encargar a tus hijos. ¿Sabes qué significa en este momento? Cuando tú traes a un hijo al mundo, significa que vas a donarte en tiempo, en vida, en responsabilidad, en entrega, que tú vas a velar por aquel ser humano que trajiste a la vida. Oye, asumiste esa parte tan grande. ¿Quién te dijo que no tenías que implicar? Aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Imagínense ustedes cuando tú aceptaste a la otra persona como tu esposo, como tu esposa. Discúlpame, pero así te hayas casado con la mujer o el hombre más guapos de la existencia, discúlpame, pero va a ser un camino de cruz. Porque desde el momento en el que acoplas e integras una persona en tu vida, es el momento en el que tú estás asumiendo
que aquella persona va a ser sagrada en tu existencia y tú vas a ser sagrado en la vida de ellos. Por eso hay una cosa importante, cuando a veces las personas no entienden esta dinámica, entonces, ¿qué es lo que viene? Aquí quieren justificarlo de muchísimas maneras. No, es que yo también soy joven, también tengo ganas de esto. Sí, hermanos, todos tienen ganas de todo. Pero responde a tu responsabilidad primera, que es aquello que tú decidiste en tu propia vida. Cargar con la cruz, ¿sí? Implica esfuerzo, implica lucha, implica donación, implica renuncia, implica la vida completa. Y por eso, cuando nosotros vemos que es abrazar la cruz, se los voy a poner en un primer momento. Cuando a mí me dijeron, cuando yo decidí también, respondiendo al llamado que Dios me hizo, y respondí a ser sacerdote, discúlpame, pero en ese momento yo sabía que tenía muchísimas cosas que abrazar y tenía en ese momento mucha responsabilidad grande. Te voy a compartir en algún momento entre las cruces que en algún momento he vivido. Algunos de mis hermanos, en un momento en el que nosotros estábamos pasando momentos difíciles en la familia, déjenme decirles que vengo de una familia muy normal, en la que también existen diferencias, y también existe perdón, y también existe amor, pero también existe en momentos tantas cosas. Y resulta que un día, uno de mis hermanos, en un momento difícil, me dijo así con toda seriedad: a ver, Rubén, ¿sabes una cosa? Tú, curiosamente, le andas resolviendo el mundo a muchísimas personas, pero no eres capaz de hacer algo por tu familia. Imagínate el peso que eso implica en el corazón de un sacerdote. Y en ese momento, cuando yo decidí ser sacerdote, sabía que tenía que hacer todo tipo de cosas. Cuando yo a ustedes les digo, cuiden a sus padres, y yo que tengo mis padres, poco los voy a ver por el ministerio. Y cuando acuerdas, hay una pregunta. Un día le decía a mamá y a papá: mamá, papá, discúlpenme porque a veces no puedo venir. Hijo, ninguno de nosotros te obligamos a que tú fueras sacerdote. Tú te comprometiste a eso. Ahora éntrele, cariño. Éntrele hasta el último momento. Y entendí una cosa, que nunca jamás en mi camino sacerdotal debo de olvidarme de mis grandes viejitos hermosos. No me puedo yo jamás olvidar de ellos, pero ellos tampoco son obstáculo en mi caminar, y ellos van en mi cruz de cada día. Oro por ellos, les hablo, los amo, cuando puedo estoy con ellos, pero son parte de mi propia existencia. Oye, en este momento, discúlpenme, cuando estoy aquí con todos ustedes, cargar con la cruz, ustedes dirán: padre, pero usted está bien joven. Sí, estoy joven, pero ¿sabes lo que implica llevar a una comunidad en las espaldas? ¿Sabes lo que implica llegar y darles esperanza a todos ustedes, aunque el sacerdote estuviera en cualquier situación? ¿Sabes que en este momento, tenga o no tenga alguna enfermedad, tengo que estar aquí de pie junto a ustedes? Ah, pues bueno, ¿pero por qué? Porque yo decidí abrazar la cruz. Y si yo decidí un día abrazar la cruz, toda cruz lleva responsabilidad. Con toda cruz implica esfuerzo. Toda cruz implica renuncia. Toda cruz implica darlo todo, e implica abrazarla con todo lo que esto viene. Por eso, fíjense qué importante. Les pongo otro ejemplo. En una ocasión me encantó esta expresión cuando he tenido la oportunidad de ver a muchas personas en el momento de su agonía, ya a punto de morir. Y un día me llamó una persona, una mujercita. Me llamaron para poder atenderla en los auxilios espirituales, y llegué y estaba aquella mujercita, ya estaba en su último momento, y me dice: padre, gracias, porque yo quiero morir en la paz del Señor. Pero cuando estaba así me dice: padre, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puede decir a cada uno de mis hijos que vengan?
porque voy a darle un consejo a cada uno. Y curiosamente, llamó a cada uno de sus hijos, les dio un consejo, y cuando terminó de darle al último de sus hijos, 3 minutos después murió. Yo me quedé súper sorprendido de esa mujer y dije, esta mujer supo para qué y supo por qué vivió. Esta mujer agarró la cruz hasta el último momento. ¿Saben una cosa? Hay personas que agarran la cruz y quieren que la cruz sea de papel o de chocolate. No. No hay cruces de chocolate. No hay cruces de papelito. No hay cruces en este momento de azúcar. La cruz implica esfuerzo, implica sacrificio, implica donación, implica desgaste, implica todo, implica la vida. Por eso es el camino de la cruz. Cuando tú lo veas que la está abrazando, la abrazó hasta el último momento, hasta el último instante. Y ahí vemos el tercer momento. Jesús cae por primera vez. Y llega el momento en que tu camino, sí, el camino y tomar la cruz implica también grandes riesgos. Pero sabes, llega el momento en el que también caes. Pero también caes, y las caídas también son parte de la cruz y del acoplamiento en la vida. No las busques, pero si llegan las caídas, acuérdate una cosa: cuando se cae en la vida, se cae cuando hay debilidad. Cuando hay debilidad, las caídas no son para victimizarse. Las caídas no son para que tú le digas, es que soy una pobrecita, un pobrecito, es que lo que pasa es que soy frágil, débil, soy una cucarachita andante, No. Vete a contarle eso, vete a contarle eso a las plantas y a las estrellas. ¿Sabes una cosa? Hay una cosa, cuando tú caes en la vida, cuando tú caíste en cualquier momento, debes de saber que tu caída responde a una fragilidad. Y las fragilidades no son para que nosotros nos perdamos, sino para que nosotros analicemos dónde estamos. Voy a poner en un ejemplo cotidiano de los matrimonios. A ver, cuando llega el momento en el que uno de los dos o los dos fallaron en la vida, en cualquier situación, no me voy solamente a la parte de infidelidad, en una situación que hayan fallado, ¿sabes por qué vienen las caídas? ¿Sabes por qué vienen los momentos difíciles? Porque algo está frágil en ustedes, porque algo está frágil. Fíjate qué curioso, es cuando nosotros vemos, a ver, nosotros hoy podemos decir que el matrimonio, cuando lo asume alguien, es que el matrimonio se alimenta de puro amor. Discúlpame, pero el matrimonio no solamente se alimenta del amor, y mucho menos del besito. El matrimonio no solamente se alimenta del besito, ni tampoco solamente se alimenta de la caricia o de la intimidad, mis hermanos. El amor verdadero y el matrimonio, la cruz del matrimonio, implica de verdad en los momentos caerte y tener los pantalones para levantarte y para levantar al otro. Levantarte y levantar al otro, levantar a la otra. Y cuando tú acuerdas qué es lo que pasa, en el momento de la caída es el momento para que tú te evalúes qué está fallando en mi vida, qué está fallando en mi matrimonio, qué está fallando en mi familia, qué está fallando, qué es lo que hizo que colapsaran las fuerzas, que colapsara el caminar. Y es el momento entonces en el que tú te empiezas a evaluar y evaluar y evaluar y evaluar. Y sabes una cosa, en el momento de la caída es el momento en el que tú de verdad demuestras de qué estás hecho en la vida. Si eres una persona que solamente vives de la falsedad o realmente llevas coraje, pasión, entrega y amor en lo profundo de tu corazón para levantarte en la vida. Y entonces ahí es donde viene esa parte. Mientras haya lucha, hay vida interior, la voluntad de querer amarle en las cosas pequeñas de cada día. Levántate, levántate. Miren ustedes, él se levantó. ¿Y se levantó por qué? Porque esa es la muestra de quien verdaderamente tiene un motivo para vivir. Quien no tiene un motivo para vivir,
hasta una hormiga lo hace tropezar. Cuando una persona no tiene un motivo para vivir, cuando una persona no tiene firme su vida, discúlpame, pero hasta con su sombra se cae. Pero cuando alguien verdaderamente tiene un motivo para vivir, se levanta. No importa que lo haya perdido todo, no importa que se haya quedado sin nada, no importa, se levanta. Pero fíjense qué curioso, pero cuando alguien se levanta, es aquí donde nosotros vemos qué es lo que hizo Jesús. Después de la primera caída, se encuentra con su madre. Y ahí es donde vamos a encontrar. ¿Dónde encuentra la motivación? La vuelve a encontrar en su gran amor, en María. Y fíjense que aquí está la parte importante, es cuando yo caigo, de quién me agarro, cuando yo caigo, de quién me tomo. Discúlpame, pero en el momento de la caída no te puedes agarrar de cualquier rama que encuentres en el camino. Eso es la gran tristeza de todos nosotros, que cuando nosotros acordamos, o cuando tenemos un problema, o cuando ya caímos, resulta que primero lo que vas, tu problema lo conviertes en un chisme. ¿Por qué vas y se lo cuentas a la primera persona que te encuentras en el camino? No te agarres de cualquier rama. Vuelve a aquello que te da motivación en la vida. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte en la vida? ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva para salir adelante? A Jesús lo motivó su madre. Ver la ternura de María, ver la ternura de aquella mujer que estuvo siempre diciéndole a su hijo en todo momento: levántate, mi niño, levántate, vamos adelante, no te des por vencido. Y es ahí donde nosotros encontramos. Si yo te hiciera la pregunta en este momento, ¿de quién te agarras o de quién te tomas? ¿De quién te abrazas cuando tú tienes un problema o una dificultad? ¿Vuelves a tu gran motivación? ¿Qué es lo que te motiva para salir adelante? Y aquí nosotros vamos a ver que para Jesús es su Santísima Madre. Bendito los hombres, de verdad, y bendito los padres que se convierten en los grandes consejeros de sus hijos. Bendito los padres que cuando un hijo está caído, saben mirar al hijo y saben darle la mano sin mentarle la madre. Bendito los padres y madres que saben levantar a sus hijos sin mentarle la madre, sino decirle: mi hijo, aquí estoy. Como aquel momento, ¿no? En el que en algún momento se vinieron. Qué curioso, porque a veces la mentira que tantos estragos hace. ¿Te acuerdas de aquella expresión cuando los papás le decían a sus hijitos, el niñito lo agarraba y le decía: papito, te quiero mucho, papito, te amo, I love you, daddy, I love you, mom? Y resulta que la mamá y el papá le decían: mi niño, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo.